Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más por lo que aprendió siendo médico en los Andes, la Amazonía y la costa ecuatoriana, en los campos y en las ciudades, junto a los pescadores y campesinos que le enseñaron más que sus profesores. Hoy hablaremos acerca de un video que realmente lo produje, y en ese momento, por supuesto, caí en la trampa de la calumnia, porque corría por las redes sociales el hecho de que Paola Pavón había comprado termómetros a un precio 10 veces más elevado de lo que costaban en el mercado, y que en su administración habían metido ya las uñas sus familiares y existía nepotismo. Algo contra lo que con Rafael Correa y nosotros, los que éramos de Alianza País, luchamos de manera frontal. Pero hoy analizaremos lo que realmente está representando y está complicando el gobierno de Paola Pavón, que es la prefecta de Pichincha, cuando el día de hoy también lamentamos la muerte de el gran deportista Carlos Luis Morales. No lamentamos la muerte del prefecto, del gran deportista Carlos Luis Morales. Y Carlos Luis Morales no solamente fue un gran deportista, sino un muy buen presentador de televisión. Esos dos méritos le hicieron acreedor a una confianza, a una imagen que el Ecuador aprecia y recordará por siempre. No así su desempeño como prefecto, en que cayó en las trampas que él mismo confiesa de una mujer y los hijos de esta mujer que lo llevaron a una carrera loca por un enriquecimiento rápido. En plena pandemia, es el problema, en plena pandemia, donde se le acusaba de 12 millones de dólares que se habían perdido. En el caso de Paola Pavón, lo que quiero resaltar es cómo Paola Pavón en este momento y de la forma como está llevando la administración del Consejo Provincial de Pichincha, nos plantea el serio problema que se presentó durante el correísmo, durante el gobierno de los 10 años de la Revolución Ciudadana, y que nosotros, los que éramos desde adentro miembros de Alianza País, pero además yo, que soy un renegado social, un motor social de cambio. ¿Qué es un motor social de cambio? Un motor social de cambio es el renegado de la clase dominante que tiene la aristocracia, el dinero, el poder, las relaciones, la educación, el conocimiento, todo a su favor, decide no seguir siendo un opresor de los dominados en su país. ¿Y qué es un renegado de la clase dominada? Es aquel indígena, afro, pobre, campesino, pescador, obrero, que decide no seguir aceptando que dispongan de su vida, de su familia, de sus derechos, de su ingenuidad, de sus dificultades económicas, de sus hijos, de su mujer, de su trabajo e inclusive de su propia vida, para
mantener un sistema de dominación por castas o por riqueza económica. Es decir, el renegado que no acepta ser y seguir siendo pateado y oprimido. En mi caso, yo he sido un renegado de la clase dominante. Viví en una mansión en la 6 de diciembre y Carrión, en Quito, en el centro de Quito. Mi padre disponía de 6 vehículos solo para él, fuera del vehículo de mi madre, de mis hermanos, una hacienda de 1000 hectáreas, 6 casas en la Mariscal. Bueno, no he sido pobre. Mi familia no se educó como pobres. Tengo una hermana que fue a estudiar en la Universidad de Boston, su maestría en economía. Pero yo fui la oveja negra de la familia y me fui a trabajar en los campos con la organización campesina Muisne Esmeraldas o CAME, la primera y más grande organización campesina de la costa, y que respaldó a los sandinistas junto a los padres de la teología de la liberación, Graciano, Masón y Julián. Más tarde estuve con las gentes de Atacames, fui capturado, fui torturado en la prisión de Balao por ser acusado de ser de Alfaro Vive, cosa que no era cierto. Simplemente era un médico que hacía su medicina privada en Atacames, el primer médico privado de Atacames, y que además había formado simplemente una organización de promotores barriales de salud, y por esa organización de promotores barriales de salud ya creían que yo estaba organizando una guerrilla. Más tarde he trabajado en la frontera norte para el Ministerio de Salud en la zona del conflicto, en el área de la Concepción y Guayupe Chical, donde justamente estuvo las guerrillas que llegó a dirigir el Huacho. Hasta el año 2017 trabajé en la zona de Muisne, el cantón más pobre del Ecuador y más conflictivo, y en ese cantón viví con los campesinos lo que fue el terremoto del año 2016 hasta el año 2017. Vale señalar que estuve trabajando en la zona de Muisne desde el año 2012 hasta el 2017 y que trabajaba con el Seguro Social Campesino, volví a trabajar con Locame, volví a trabajar en el Cabo San Francisco, en el mismo pueblo donde yo empecé como médico rural, recién casado con mi esposa Verónica Maldonado, esmeraldeña. He tenido hijos esmeraldeños, una hija esmeraldeña, otra hija de Quito, nacida en Quito, pero registrada en Esmeraldas y representante de la selección de taekwondo de Esmeraldas. Es así como me he formado como un renegado de la clase dominante, y puedo hablar sobre lo que pasa en el Consejo Provincial de Pichincha. En el Consejo Provincial de Pichincha llega la prefecta, que primero proviene de una clase social indígena, oprimida, que ha logrado superarse a través de los estudios y de su preparación, como se han superado afroesmeraldeños, indígenas y todos los campesinos del Ecuador, que han sido siempre pobres y oprimidos, pero han logrado salir y sobresalir a través de su preparación académica. Ha pasado a integrar a esta prefecta la clase media, pero una vez que ha llegado al poder, ha caído en la misma tragedia que cayeron todos los funcionarios de la clase media en el gobierno de Rafael Correa, en la vanidad de lo que se llama el arribista. Y el arribista es aquel que, como dice el dicho, nunca tuvo, llega a tener, y palitos en los ojos se quiere meter. Dentro del Consejo Provincial de Pichincha ha
llegado a ocupar las instalaciones del Consejo Provincial de Pichincha como se ocupa un fuerte militar en el cual se procura mantener a distancia a todas las personas de la provincia. Ella, para poder llegar a tener una entrevista con ella, usted tiene que pasar por lo que se llama el burocratismo. El gran problema que tuvo no fue la compra de los termómetros. El gran problema que tuvo fue que se haya mencionado que su hermana estaba metida en negocios del Consejo Provincial y en la administración del Consejo Provincial, porque esa es la clave fundamental del nepotismo implantado por Lenín Moreno y contra lo cual luchó Rafael Correa, que ni siquiera tuvo a su mujer, como tiene Lenín Moreno, al frente de cualquier fondo, dinero, administración, gestión a nivel público. Separó muy claramente su familia, su mujer, no permitió que su hermano hiciera contratos con el gobierno, ni que su hermana fuera candidata respaldada por él en ninguna actividad política. El nepotismo fue algo repugnante y rechazado por él, y resultaba que en el Consejo Provincial había esta traición. La siguiente cosa era que se había creado, y ella ha caído en la otra trampa que cayó el gobierno de Rafael Correa, que fue el burocratismo. Se creó fórmulas burocráticas. Ya empezó todo esto de la cita previa, la relación, la cita por internet, el calendario, el agendamiento. Hasta en la medicina llegamos a este problema del agendamiento. Y cuando llegamos al problema del agendamiento es que se le dio a la secretaria, se le dio al auxiliar, en el caso de los consultorios médicos, del Seguro Social, del Ministerio de Salud, todo, el derecho de decidir a quién atiende y a quién no atiende el jefe. Y justamente ese es el gran problema que tiene ahora el Consejo Provincial. Este burocratismo que fue arrastrado, fue creado y que fue denunciado y fue criticado, y hasta lucharon contra él. Los Alvarado crearon un programa que se llamaba Contra el Burocratismo, para denunciar el burocratismo, que no surtió efecto. Es lo que se ha instalado en el Consejo Provincial y que fue la tara del gobierno de Rafael Correa. Estas jerarquías. Imagínense que yo era médico en el consultorio del Cabo San Francisco, o peor, en el de Quingue. No hablemos del de Cabo San Francisco, que tuve un excelente auxiliar, pero sí el de Quingue, y anteriormente otros consultorios del Ministerio de Salud. Y la auxiliar era la que definía los pacientes que yo atendía, y no solamente que definía a quienes atendía y a quienes no atendía, sino que además definía a quién le daba y a quién no le daba la receta completa, a quién vacunaba y a quién no vacunaba. Y este era su sistema de poder, de control social. Los que le traían regalitos, los que le encubrían sus faltas, los que le encubrían sus errores, esos tenían sus favores. Los que no tenían esa posibilidad se quedaban al lado. Para resolver ese problema, yo personalmente, el rato de entrar a atender a los pacientes, primero hacía lo que se llama triaje. Yo personalmente revisaba quiénes necesitaban más mi atención médica. Y una vez que ya había reconocido a los que tenían prioridad, no por el tiempo, la hora de llegada, sino por la lesión que traían, el problema que traían, yo hacía pasar en ese orden, en el orden de la necesidad de atención, no en el orden del tiempo. Eso me creó muchísimos problemas, no solamente con las auxiliares, sino eso. Pero además yo personalmente iba a verificar que a los pacientes se les entregara las medicinas, y cuando la enfermera se molestaba por eso, yo personalmente iba a sacar las medicinas y entregárselas en sus manos a cada paciente. Este problema del burocratismo es el problema que hoy acarrea el Consejo Provincial de Pichincha, y es la tara que trajo desde el correísmo, desde nosotros, los que hicimos
la Revolución Ciudadana. Pero no queda solamente eso. También ella vive lo que se llama el arribismo. Este problema lo vivimos y lo sentimos y lo percibimos los que éramos de Alianza País cuando, después de una golpiza que me dieron a mí, por defenderle a Lenín Moreno y a Rafael Correa, el 24 de noviembre de 2016 en Sami, fui despedido sin ninguna justificación, sin ninguna razón del Seguro Social Campesino, y fui a hacer mi reclamo legal correspondiente porque yo era el médico de la zona del terremoto y aunque tenía un contrato ocasional, o sea, por tiempo limitado, al estar en la zona del terremoto tenía derecho a prolongar mi trabajo en ese lugar por haber sido el médico que estuvo en el momento crítico, en el momento más terrible de ese lugar. Permanecí desde el 16 de marzo hasta el 24 de, perdón, desde el 16 de abril hasta el 24 de marzo, tiempo en el cual hubieron 3.500 réplicas del terremoto. Conviví con la gente, estuve al lado, viviendo, sufriendo y estando con ellos todo el tiempo. Era el médico de la zona de la Reserva Galeras San Francisco, desde el puerto Galeras desde Punta Galeras hasta el Cabo San Francisco, una reserva que comprende 50.000 kilómetros cuadrados, la primera reserva marina del Ecuador. En esta zona pude darme cuenta de cómo el arribismo se convirtió en poder político. Esta clase media que todo el mundo denunciaba, los arribistas se apropiaron del gobierno de Rafael Correa. Nancy Basurto, entonces diputada alterna por Esmeraldas, vio a su marido sufrir de cáncer. Ni siendo diputada alterna consiguió que el ministerio, que el hospital de Esmeraldas, al que tenía derecho, no si estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando del Hospital de Esmeraldas, al que tenía derecho para ser atendida, le atendieran a su marido en los momentos más críticos y difíciles, cuando se descompensaba. Y entonces pude darme cuenta claramente que el que nunca tuvo y llega a tener y se convierte en poder, se vuelve en el déspota más infame. Tuve como jefes míos trabajadoras sociales, pero lo más importante, tuve como jefe mío a un ingeniero en administración de empresas, jefe de médicos, de un médico que tenía 33 años de experiencia, que había trabajado en todo el Ecuador, que había sido profesor universitario de salud y geografía de la salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Central, que había dirigido el Centro de Audiovisuales de la Facultad de Medicina. Tenía que tener como mi jefe a un graduado en la facultad donde se gradúan todos los que no pueden entrar a ninguna otra carrera en ninguna de las universidades del Ecuador, la Facultad de Administración de Empresas. Y ese señor fue mi jefe y el que me despidió, por cierto. Pude entonces darme cuenta que este arribismo se había tomado el gobierno de Rafael Correa y fue una de las razones por las que la gente no quería votar por Lenín Moreno, y las elecciones de Lenín Moreno fueron ganadas con un recuento de votos, porque simplemente todo el Ecuador se había dado cuenta que los arribistas se habían apropiado del poder y que querían lo que se llama el enriquecimiento rápido desde las instancias más altas de las oficinas públicas y las empresas públicas. Esta es la razón por la que he criticado a Paola Pavón y señalado, y aprovecho para señalar cómo ella está repitiendo los pecados que cometimos
cuando fuimos gobierno con Rafael Correa. Muchas gracias.